Porque puede ser que alguien diga, no, yo no tengo ninguna guerra. Bueno, no te has dado cuenta. Pero todos estamos en un mundo caído, en un mundo que está en caos, en un mundo que, como veíamos en la primera arma, está sin entendimiento. Y si tú estás oyendo esta y no sabes cuál fue la primera arma, es el entendimiento. Entonces tú lo buscas en el YouTube del SIC y entonces te emparejas con las armas, porque esta es la segunda. Y el arrepentimiento, me gustó este slide donde dice que el arrepentimiento es la llave maestra. Ahorita vamos a ver para qué. Pero, ¿cómo es el arrepentimiento? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Hay personas que piensan de una manera sobre el arrepentimiento y otras de una manera diferente, pero hoy vamos a unificar el criterio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú lo podrías decir incluso en inglés, la siguiente. Tú lo podrías decir incluso en inglés lo que es el arrepentimiento, y entonces si tú no sabes inglés y oyes esto, regret, pues vas a decir, pues quién sabe, ¿verdad? O al revés, si no sabes español y te dicen arrepiéntete, what for? ¿De qué? ¿Qué está pasando? Pero cuando vamos al original, cuando vamos al hebreo, cuando vemos qué quiere decir la palabra arrepentimiento en hebreo, la palabra dice, es la palabra teshuvah. Teshuvah. A ver, dile ahí que está al lado. Teshuvah. Estás diciendo en hebreo, arrepiéntete. Pero como yo te decía, puedes decir tú, no, ¿yo de qué? No tengo nada de qué arrepentirme. Pero cuando ves el significado en hebreo, te va a cambiar el panorama. Porque arrepentirse en español o para el pueblo latino es como que me porté mal y pues tengo que hacer algo. Porque eso es lo que nos inculcan en casa. Es lo que vemos en las familias. Pero en hebreo, arrepentimiento, su significado literal es retorno. Retorno o volver. Entonces, en el contexto judío, teshuvah implica un proceso de retorno a Dios. No estamos hablando de religiones. El hombre puede tener cualquier religión y de acuerdo a esa religión o ese grupo en donde él está asistiendo, pues hay normas, te enseñan la Biblia, pero de eso no es lo que habla esta palabra cuando los judíos en hebreo dicen teshuvah. Teshuvah quiere decir, ellos tienen la historia bien clara de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que sus ancestros eran rebeldes, eran desobedientes, eran malagradecidos y de repente se ponían a seguir a otros dioses. Por eso una de las cosas que más marca a Dios que no le agrada es la idolatría. Buscar otros dioses. Entonces cuando tú vas y buscas otros dioses, es como tú eras de los Dallas Cowboys. Jugabas con los Dallas Cowboys, donde iban, los seguías, ibas con los Green Bay Packers allá al norte, y porque tú eres Cowboys y ahí andas con los Cowboys, y si van a Florida con los Delfines de Miami, pues ahí ibas con los Cowboys, y de repente te das cuenta que no deberías de ser de los Cowboys, sino que tenías que ser del mejor equipo de la NFL. Ahí tú se lo pones al que quieras. Y entonces regresas, vuelves a Dios. Eras americanista y te diste cuenta que no era el mejor equipo. Y entonces ahora tienes que ser de los, y ahí ponle tú el equipo que quieras. Y entonces, regresé. El hombre ha estado solo en el mundo. Y los judíos lo vivieron. La presencia de Dios dejó de estar con ellos de acuerdo a las leyes que tenían, porque se perdió el arca y se destruyó el templo. Entonces ellos están anhelando, están pidiendo
que otra vez recobren el arca, que otra vez haya el tercer templo para que Dios esté con ellos. Eso es, y en la condición de ellos lo que tienen que hacer es hacer eso. No pagar, sino por agradecimiento, servir a Dios, volver a Dios. Que lo más importante sea en la vida de la persona volver a Dios, porque Dios nos hizo. Entonces, esto inicia cuando podemos decir Teshuvah, o sea, ¿cuándo voy a regresar a Dios? Cuando tenemos un problema, ¿me pasas la otra? Cuando tenemos un problema es el momento más cercano a regresar a Dios, porque tú no puedes hacerlo, no tienes el contacto para que te den un ascenso en tu trabajo, tu familiar está en una enfermedad y entonces nosotros nos ponemos, la mayoría de las personas, a lamentarnos y a llorar. Eso no es arrepentirse. Tú puedes llorar todo un día. Es más, hace tiempo yo conocía allá en algunas religiones en donde les pagan a las lloronas para que parezca que está arrepentida la familia. Y ahí están llore y llore y yo no sé qué se echarán en los ojos para que les salgan tantas lágrimas. Pero están llorando. Llorar no es arrepentirse. Quejarse, lamentarse, no es arrepentirse. Tener una postura de angustia y de dolor no es arrepentirse. Vamos a leer en 1 de Juan, en el capítulo 1, el versículo 8. Porque ese proceso de retorno a Dios a través del arrepentimiento sincero, dice la Escritura que debe de ser de los pecados. ¿Sí? Y entonces, pues tendríamos que empezar a decir, a ver, ¿y qué son los pecados? 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? Nos engañamos. ¿A quién? A nosotros mismos. A ver, dile, mí mismo. Estás engañado. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ponme la 5. Pero en Hechos 3:18 y 19 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había ¿de qué? De padecer. Wow. ¿Cómo que iba a padecer? Y en el 19, el que está ahí en pantalla, dice, así que arrepentíos y convertíos. Pudiéramos decir aquí, Teshuvah. Arrepentíos y convertíos. Convertíos quiere decir que tú antes eras de una manera y dejas que Dios entre a tu vida y a ti te conocían como el trampas, como el Juan Camaney, a ti te conocían como el mentiroso, y de repente viene Dios y te cambia. Eso quiere decir convertidos. ¿Tú ya te convertiste? A ver, pregúntale ahí al de lado. ¿Tú ya te convertiste? Algunos se quedaron así muy serios, ¿verdad? Eso es convertirse. Para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, fíjate que tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Pero fíjate, ¿de parte de quién?
de parte de Dios. La mayoría de la gente hasta el día de hoy ya se fue de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron ir de vacaciones? Levanten la mano todos los que ya pudieron ir de vacaciones. Aunque sea un fin de semana o todo el mes, no importa. Bueno, algunos todavía no nos vamos de vacaciones. Eso es en lo físico. Nosotros podemos tener tiempo de descanso en lo físico. Yo esta semana tuve una tremenda semana de trabajo, tanto en los hospitales como aquí en la congregación y en muchas cosas que hicimos en esta semana. Yo ya necesitaba un descanso. Yo ya decía, ya, por favor, ya, que llegue el viernes. Y viene el viernes y no, pues que ahora hay que hacer esto. Y viene el sábado y ahora hay que hacer esto. Y me acordé que íbamos a ir a la playa y dije, ay. Bueno, allá descanso. ¿Y saben qué? En el agua con los nietos y allí jugando, descansé. Pero llegué a la casa y después de lavar la camioneta, les recomiendo que laven su carro cada vez que vayan a la playa, porque si no se queda todo con arena. Después de eso en la noche, después de platicar y ver todos los pendientes con mi esposa, o sea, yo ya quería llegar, como dicen, a la orilla, ¿verdad? De repente cerré los ojos y descansé en lo físico. Pero hay personas que aunque tienes el tiempo para descansar físicamente, hay algo en el interior que estás angustiado, que no te deja dormir, que no te deja, estás preocupado. El único que tiene el poder para que tú puedas descansar ahí es el Señor. Ese es el tipo de descanso que tenemos cuando nosotros reconocemos nuestros pecados en forma personal y nos arrepentimos. Pero para allá vamos. Entonces, ¿qué es el pecado? A ver, pregúntale al de lado, ¿qué es el pecado? ¿Tú puedes saber cuál es la recompensa del pecado? Aquí algunos van al taller del alfarero o al TSUT. Muerte, ¿verdad? La recompensa del que está pecando es muerte. Pero ¿qué es el pecado? Ahí en Primera de Juan 3:4 nos da la claridad total. Porque hay quien dice, no, es que cada quien lo puede ver de una manera diferente. No. Es cierto, cada quien lo puede ver de una manera diferente. Pero aunque tú lo veas de una manera diferente que yo, vamos a la Escritura y Dios nos aclara. Primera de Juan 2:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Punto. No hay mucho que buscarle. ¿Qué dice Dios sobre esto? Si tú lo estás haciendo, estás viviendo en pecado. ¿Lo creas o no lo creas? Hay gente que dice, yo en eso trabajo. Y es gente que recolecta dinero sin ser de las taxas, el de las taxas. O en México sin ser el del SAT. Llegan y usted está trabajando aquí, así que el piso le vale tanto y nosotros le cuidamos, así que eso no es correcto. No está bien. Que se permite es otra cosa. Pero delante de Dios, ese hombre o esa mujer está pecando. Y por eso vemos que la mayoría de las personas que se dedican a eso, al menos que Dios los saque de eso, toda esa gente muere joven. ¿Por qué? Porque el pago del pecado. Pero como no tiene la primera arma la gente, la que vimos la semana pasada, que es el entendimiento, no pueden entender. En esta segunda arma, si me acompañas a Gálatas 5:19, ahí vamos a ver, el título lo dice por sí solo, ahí cuando empieza el versículo, y manifiestas, o estas son las obras de la carne. A la carne le gusta pecar. ¿Cuáles son? Fornicación. ¿Sí dice así en tu Biblia? ¿Fornicación? ¿A que no?
Primero dice ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay otras, acerca de las cuales, ¿qué dice? Os amonesto. Amonestar quiere decir, estás mal, conviértete. Estás en pecado. Hay una manera de que te salves de morir. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay un reino que ya se acercó a nosotros. A través de Jesucristo podemos empezar a mirar cómo es el reino de Dios. En donde antes no había paz, ahora hay paz. En donde antes no había dirección, ahora ya empiezas a ver cuál es el camino, la verdad y la vida. En donde antes había enfermedad, ahora ¿qué hay? Ahora hay salud, lo que significa salvación. En donde antes había dolor, ahora hay gozo. Y cosas así. Empezamos a vislumbrar, a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Ponme la 7. Ahora, no me voy a meter muy a fondo en esto, pero sí quiero advertirte o para que puedas ver por qué la vida de muchas personas va, en vez de ir para arriba, empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo. Cuando una persona empieza a romper las palabras que le dijo a su pareja y en vez de estar con su pareja, empieza a buscar a otra persona, ha caído en adulterio. ¿Y qué es la primera? Me llama la atención. Yo decía, ¿por qué es la primera, Señor? ¿Por qué cuando habla del pecado, por qué no puso lascivia primero? O a lo mejor tú podrías decir, ahí está más feo las orgías, hubiera puesto primero las orgías. No, todo tiene un porqué. El adulterio lo pone Dios primero porque dice que Él aborrece eso. Porque cuando nosotros vamos tras otros ídolos, cuando tú le haces caso a una persona a que te lleva algo apetecible en la carne, no estamos hablando de puras relaciones sexuales. No, mira, vente para acá, mira. Y no te das cuenta que trae un espíritu de adulterio. Va a ser que rompa tu relación con Dios. Porque ya se metió eso. Y por eso es que Dios habla mucho de eso y luego hablaré solamente de este tema. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos pecando y dice que Él te va a limpiar. Dios dice además que si nos arrepentimos, dice que Él quitará el corazón de piedra de nosotros. Porque el adulterio, déjame saber dónde estaba. El adulterio es tanto en los hombres como en las mujeres. Yo conozco hombres que le echan la culpa siempre a la mujer. No, es que me sedució. No, así me han dicho. Y entonces le digo, no tienes entendimiento. No, ¿te fijaste qué me dijiste? Sí, que me sedujo. Pues fíjate que no. ¿Cómo no? Si me aventaba unos pestañazos. Y luego, como no le hacía caso, hasta se fue y se puso pestañas para llegarme desde más lejos. Y pues hasta que caí. Falta de entendimiento, dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice que de la concupiscencia, de lo que ya está dentro de tu corazón, de ahí sale el problema. No es de fuera. Si fuera de fuera, lo que le debías de haber dicho a la muchacha es, oye, ya déjeme de echar aire con sus pestañas, por favor, váyase por allá para otro lado. Porque usted no es la mujer de mi pacto. La mujer con la cual yo hice un pacto con Dios para que estuviera con nosotros.
Pero como no tenemos entendimiento, pues no hacemos pacto. O hacemos pacto y seguimos haciendo lo que queramos. No hay entendimiento, la primera arma. Entonces viene esta segunda que te empieza a abrir los ojos y entonces nos dice, arrepientas. Ah, sí, ya me di cuenta, la regué. Ayúdame, Señor. Pero a veces no podemos dar ese paso tampoco. ¿Cómo voy a dejar la tradición de mi familia? ¿Cómo voy a dejar que por años hemos sido hacedores de esto? Nosotros veneramos tal ídolo. No, me van a desheredar. Pues ojalá que te desheredaran, porque como quiera no te vas a llevar nada. Yo he estado pensando fuertemente en eso porque Dios me puso, no te vas a llevar nada. Y luego vamos a hacer algo especial con eso. Me impacta. Tremendo. No nos vamos a llevar nada. Pero empieza a haber dureza en el corazón. Empieza a haber dureza en el corazón. Y preferimos otras cosas que lo que Dios nos ha dado. Hemos orado por hombres y por mujeres que quieren una familia. Y ya que tienen una familia, ya que nace un bebé, ya se agarran de los pelos. Y empiezan a pelearse. Y empiezan a distanciarse. Y como en su vocabulario todavía está la palabra divorcio, y además como ahora es bien fácil porque ya te dan la hojita de divorcio desde que te casas, se separan y dejan sin un pilar a sus hijos. Y empezamos a sufrir. Y entonces no podemos tener esos ratos en donde dice Dios, ven, descansa. Yo te haré descansar. Porque adentro de nosotros se empieza a formar un corazón de piedra. Un corazón en el cual ya te dijeron, no hagas eso, no te conviene. No te juntes con tal persona, está mal su corazón. No hagas eso, vas a pagar un precio. Y creemos que nosotros podemos estar por arriba de la ley de Dios y entonces el corazón, como empieza a haber otro tipo de presiones y de problemas, se empieza a hacer un corazón de piedra. Se empieza a endurecer. ¿Me pasas la que sigue? Y entonces con el corazón duro, si con un corazón que estaba medio duro no podemos arrepentirnos, imagínate con un corazón duro. Eso dijo el pastor, pero mi relación con Dios. Y la Biblia también nos dice, si no le hiciste caso a los siervos y a los profetas, cuánto más a un Dios que no puedes ver o que no conoces. Y entonces está el corazón duro. Pero la buena noticia, ahí en Ezequiel, dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Y dice que Él nos dará un corazón nuevo. A lo mejor tú dices, no, ¿yo para qué quiero un corazón nuevo? Pregúntale a Rockefeller. Él se operó 9 veces el corazón porque quería tener larga vida. 9 veces porque tenía el dinero. Y la verdad, yo cada vez que hablo de corazón, me acuerdo cuando oramos por el pastor George, que lo iban a operar del corazón. Y cuando estábamos en su casa, que estaba esperando la ambulancia para que se lo llevara al aeropuerto, para que se lo llevaran a Houston, me acuerdo que estábamos mi esposa y yo orando en su casa, y yo vi claramente cómo Dios le ponía un corazón nuevo. Acabo de hablar con él en esta semana, y me dice, discúlpame, estoy ministrando en República Dominicana, llevando la palabra de Dios al necesitado.
Cuando hace 10, 15 años el diablo lo quería matar. Y dice, discúlpame, estoy en República Dominicana. Y el hombre decía, se va a morir. Porque a su esposa le decía, no va a poder. Y por eso lo querían llevar hasta Houston. Y Dios le dio un corazón nuevo. Así que tú y yo que estamos sufriendo aquí en la tierra, por el pecado que hay adentro de nosotros, por las cosas que hicieron mal nuestros padres y nuestros abuelos, dice Dios, Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, la vida de Dios dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. O sea, no nada más te los va a meter en la mente, sino que te los va a bajar al corazón y después de eso te va a dar el poder a hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace unos 27 años, cuando hablaban de que nosotros deberíamos de ser santos, yo decía, ay, sí, santos, yo creo que llego a Blue Demon. ¿Cómo voy a ser santo? Pero a medida que fui entendiendo y fui aprendiendo, me fueron enseñando y fui obediente, yo dije, yo le voy a hacer caso a este hombre, el que me estaba enseñando. Yo le voy a hacer caso a este hombre, a todo consejo que me dé. Señor, tú eres el que le da sabiduría a él. Él sabe más que yo de la Biblia, así que yo voy a hacer lo que él me aconseje, creyendo que tú le estás dando eso para mí. Y cuando empezamos a caminar así y empezamos a dejar a un lado nuestros dolores, nuestras tristezas, lo que nos lastimaron, y te expones, entonces el corazón de piedra se empieza a caer los pedazos. Y entonces te habla la palabra y dices, ay, me dolió, pero creo que tengo que hacerlo. Ay, esa soy yo, pero no quiero que se den cuenta, Señor. Tú lo puedes hacer. Tienes que tener un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que perdone, un corazón que respalde las cosas que los siervos de Dios te dicen a ti, para que veas cómo se hace un milagro en tu vida. Cómo se restaura tu relación, cómo atrae el corazón de tu hijo hacia ti, de los errores que tú has cometido. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, no tenemos la capacidad. Y entonces dice la palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete. Al pueblo judío le dijo Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, cosas que tú o yo no sabemos que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Si no, recuerda, la mayoría de la gente ve a sus abuelos paternos, maternos o los que hayas tenido la oportunidad, incluso aunque no sean tus abuelos de carne, pero te adoptó como nieto o tú lo adoptaste como abuelo. La mayoría de nosotros los vemos bien porque no supimos lo que hicieron en su vida. No supimos qué de todas esas cosas de la lista hicieron ellos. ¿Cómo lo vamos a arreglar? No podemos. Lo hace Dios. Porque cuando está hablando aquí en esto, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, quiere decir que Él dice, lo que hizo tu abuelo, lo que hizo tu abuela, lo que hizo tu padre, lo que hizo tu madre, por cuanto tú te has arrepentido y has reconocido, eso que ni siquiera sabes que estaba influyendo sobre tu vida, el día de hoy se rompe. El día de hoy eres libre. El día de hoy puedes caminar y puedes volar. Porque esas cosas que nos tienen atados muchas veces no es tu pecado. Muchas veces es el pecado que traemos en nuestra familia que se llama inmundicia. Ponle la que sigue.
Este versículo es muy fuerte, pero tenemos que reconocer. Esa es parte del arrepentimiento, reconocer en dónde yo estuve mal. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Jamás, jamás, jamás. ¿Han oído esa canción? Jamás prosperará. Ay, es que no sé por qué no tengo trabajo. Ay, es que no sé, mira, ya metí un montón de solicitudes y nadie me toma. Oye, mira cómo está mi relación después de 20 años. Ahora yo ya lo que quiero es divorciarme. ¿Por qué no prospera? Porque Dios es el único que nos prospera. Tú puedes acumular riqueza y divorciarte. Tú puedes tener muchas casas y perder a tus hijos. Pero el único que prospera es Dios. ¿Y cuándo nos va a prosperar? Cuando dejemos de encubrir nuestro pecado. Cuando en vez de que te digan, ¿y tú cómo estás? Y tú digas, como todos los demás, bien. Y traes una losa aquí en la espalda. Y no quieres decir porque es que no quiero que vean que no he podido. Pues la palabra de Dios dice que precisamente viene por ti y por mí, por los que decimos, te necesito, Señor. Alguien que esté no enfermo, aquí, alguien que no esté enfermo, más claro, alguien que no esté enfermo, que quiere ir mañana ahí al hospital donde trabajo para que lo vean 7 especialistas. ¿Quién quiere ir? ¿Ninguno? Fíjate cómo es tan sutil el diablo. ¿A poco crees que estás bien en todas las áreas de tu vida? ¿Todos tus órganos crees que están bien? Aprovecha, te van a ver 7 especialistas y nada más vas a pagar 2 consultas. A veces así el enemigo trabaja con nosotros. Y en donde hay una culpa pequeña, no, yo sí hice eso, pero ay, no, mejor prefiero que no sepan. No, mejor nadie se ha dado cuenta además. Y es lo que uno cree, que nadie se ha dado cuenta. Así como los doctores después de 25, 30 años llega un paciente al consultorio y digo, ay, no voy a salir con su domingo 7. Le dije hace una semana a la doctora que me da las anestesias y a la enfermera y al enfermero que están conmigo. Ay, ya no diga, doctor, usted parece que tiene voz de profeta. Nada más ver su fisonomía, su coloración, y al haber hecho la historia clínica, pues resultó con su domingo 7. Un cáncer en el colon. Entramos, vi, pásame la pinza. Biopsias. Y el resultado, cáncer. Dios ve todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué nosotros encubrimos nuestros pecados? Por la dureza del corazón. ¿De qué tengo que arrepentirme? Quizá tú puedes decir, no, yo estoy bien con Dios. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, no te hagas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Si tú y yo hemos juzgado, hemos cometido pecado. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas. ¿A quién condenas? A uno que está dentro de ti, que se llama a ti mismo. Yo les he dicho que de repente me pongo a platicar con ti mismo. Hoy andas bien o andas mal, ¿cómo andas hoy? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, pues es verdad. Piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿Tú escaparás? En el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate lo que atesoramos. Atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la renovación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Entre otras cosas, yo hace mucho tiempo le preguntaba a Dios, ¿por qué un hombre golpea a una mujer? O sea, en teoría, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la mujer es más frágil que el hombre, físicamente hablando. Por eso ahora que el presidente de esta nación dijo, no hay hombres y mujeres, y los hombres jueguen con los hombres y las mujeres participen en los deportes con las mujeres. ¿Por qué? Porque si no llevan ventaja. Ahora hay unas mujeres muy grandotas que me respeto, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón del hombre que de repente tiene esa ira, tiene ese enojo? Y lo voy a trasladar a la mujer para que podamos ver que a veces tenemos que arrepentirnos de cosas. Puede ser que no sea iniquidad, que tu abuelo y tu padre fueran buenos con sus esposas, pero cuando nosotros nos la pasamos juzgue y juzgue, y juzgue y juzgue, y juzgue y juzgue, ¿qué empieza a anidarse en el corazón de ese hombre o de esa mujer? Ira. Cada vez que tú enjuicias, ira. Vuelves a enjuiciar, ira. Vuelves a enjuiciar, enojo. Vuelves a enjuiciar, enojo. Y entonces, cuando viene un momento difícil a tu vida, ¿qué va a salir? Ira y enojo. Y luego, culpa. Porque le abrimos la puerta para que venga el diablo y te diga, no lo debías de haber hecho, pecador. Y entonces, ¿cómo se siente ese hombre? Entonces ahora no puede restablecer, no puedo decir la verdad, no puedo decir que verdaderamente yo amo a esa mujer. Pero sale lo que más hay en el corazón. Y entonces el diablo dice, misión cumplida. Los que más ayudamos en algún momento al diablo somos nosotros mismos. ¿Qué dice al principio? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros agarramos nuestro ídolo. El gato, el perro, el hijo, la hija, el trabajo. Y le dedicamos más tiempo a esas cosas. No hemos vuelto a Dios. No tenemos la capacidad de arrepentirnos por lo que hay en el corazón. Y como está eso ahí metido, aunque a veces queremos, no te puedes arrepentir. Y lo dice Romanos 2:13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Así viniéramos todos los días a la congregación a oír la palabra de Dios. Dice que son hacedores de la ley los que serán justificados. Ese galardón que tiene Dios para ti y para mí, mientras nosotros nada más estamos oyendo pero no hacemos nada, ahí está, no hay nada. Por eso qué triste, ¿verdad? Imagínate que
que estés delante de la presencia de Jesucristo, porque todos vamos a estar frente a Él. Todos. Pecadores y justificados. Next. Me imagino, ¿verdad? Y vamos a ponerla así más de acuerdo como la versión popular. Y dicen que va a estar Pedro ahí recibiéndote, ¿verdad? Y entonces Pedro ahí con todas las llaves, porque él tiene las llaves de la vida, de la muerte y de todo. Se las prestó Jesucristo. Hay versiones que así dicen, ¿eh? Yo les estoy contando algo que no es, pero imagínate que tú dices, ya me atendió Pedro, seguro que ya pasé. Dice, pásele para allá. A todos los va a pasar. ¿Con quién? Porque eso sí es verdad. ¿Delante de quién vamos a estar? ¿En el juicio? De Jesucristo. Imagínate que te diga, no te conozco. ¿Cómo? Si mi familia completa, por 3 generaciones íbamos y hacíamos caminatas y esto y lo otro. Yo iba todos los sábados, bueno, no iba todos los sábados, bueno, fui algún sábado a la oración. ¿No me vale? O sea, ya ahí haciendo trueque, ¿verdad? No te conozco. Porque no te arrepentiste de tus pecados, de los juicios que hiciste. De las fornicaciones, le dice a todo el pueblo de Israel, le dice que está en sus fornicaciones, metiéndose aquí, metiéndose allá, metiéndose por allá, no siendo fiel a Jesús, no siendo fiel a un pastor, no siendo fiel en tu ministerio, no siendo fiel en una iglesia, no siendo fiel con tu pareja, no siendo fiel a veces ni con los hijos. Entonces en Mateo por eso nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De acuerdo a lo que dice la Escritura. De acuerdo a lo que dice los evangelios. Porque nosotros tenemos todavía, y esto mucha gente todavía no lo entiende porque no tiene entendimiento. Nosotros tenemos todavía mejores, buenas nuevas que las que le dio al principio al pueblo judío. El pueblo judío tenía que dar un becerro, tenía que dar harina y un palomino, tenía que dar una oveja, tenía que dar para poder ser grato a los ojos de Dios. Imagínate que el día de hoy tú con tu familia tuviera que traer un becerro o una oveja para que allá atrás tuviéramos ahí un altar y quemar todos los becerros y todas las ovejas, porque pues dice que todos cometemos pecados. Entonces, para estar delante de Dios cada determinado tiempo, el sacerdote trabajaba en eso, llevar para la expiación de pecados, llevar los animales a sacrificarlos. ¿Cuántos de nosotros ya tendríamos que tener un ranchito? Digo, porque eso de estar comprando una oveja cada mes, eso de estar comprando, depende, porque hay ejemplos en la vida de que dice, ¿verdad?, que el padre empezó a dar ofrenda por los pecados de sus hijos. Y ahí le llevaba, ¿verdad? Y ahí llevaba las ofrendas, era de lana, entonces pues no había mucho problema. A ver, ¿cómo andan los hijos? No, hombre, los hijos ya se metieron con la vecina, se metieron con la maestra, se metieron con... Y es más, están haciendo fiesta en la congregación. Cuando tú te vas, le abren e invitan a todos sus amigos y tienen bailongo.
Ay, estos muchachos. A ver, no, pues llévale 3 becerros, 3 ovejas y bueno, los palominos que encuentres también. Y de pilón otro becerro para que les perdone Dios los pecados a mis hijos. Tú podrías decir, ay, qué padre más amoroso, ¿eh? Porque tenía. Pero si no tuviera, ¿qué haría para que sus hijos estuvieran bien delante de Dios? ¿Qué tendría que hacer? Y ahí es donde empezamos a querer nosotros ser los que hacemos las cosas y no le ayudamos a nuestros hijos a disciplinarlos. Y queremos andar pagando sus pecados cuando te entra un poco de entendimiento que lo mejor que le puede pasar a tu hijo, como lo vimos este fin de semana, que sea que tú tengas el corazón de tu hijo, que lo que tú estás creyendo, que lo que tú estás viviendo, se lo puedas transmitir, para que cuando camine aparte, dice, aunque sea grande, no se desvíe. Y por eso les digo que a veces no somos fieles ni con los hijos. Tú conoces una verdad de Dios y te la guardas y no se la dices a tu hijo. Y eso fue lo que fuimos a hacer el sábado. Que Dios nos permita tener el corazón de nuestros hijos enfocados en el mismo corazón que tú tienes hacia Dios. Hay una palabra que a veces no me gusta para mal, cuando decimos, pero yo como papá he pecado, yo como mamá estoy pecando. No puedo, no quieres poner mi corazón a Dios. No, tengo culpa. Y entonces ese es el momento en el que nosotros debemos de decir, Señor, aquí estoy. Teshuvah, 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 Señor. Quiero volver a ti. Te necesito. Ya no quiero cargar con esta culpa que me ha atormentado. Ya no quiero cargar con esta tristeza. Ya no quiero cargar con este dolor. Y Jesús vino hace 2000 años y nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, para que yo te dé un corazón nuevo, para que tú me puedas ver como soy, tener una relación, y para que yo te pueda decir qué es lo que tengo para ti. Y entonces yo te quiero invitar hoy, así como Jesús le dijo a sus discípulos, arrepéntete y cree. En Lucas 15:10 dice, si pones la última o la 14, mira lo que dice Dios. Así os digo,
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y yo quisiera que hoy hubiera gozo en el cielo, no por uno, sino por todo aquel que piense que hay algo de lo cual tiene que arrepentirse. Hagámoslo. Yo sí, yo soy el primero. Y si tú estás en esa condición, mira, no te fijes en el de al lado. Pero si tú estás en esa condición que necesitas arrepentirte de algo, que has juzgado, que has sido adúltero, que has fornicado, que no has guardado tu corazón, sino que quieres experimentar todas las cosas que te dicen otros amigos o amigas. Si tú no has sido fiel a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a Dios, a la visión de esta congregación, primera arma, entendimiento. Saber qué tengo que hacer. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando yo me arrepienta. Por eso dice ahí, es una llave maestra. Muy bien. Dice aquí esa escritura que con una sola persona que hoy se levante y diga, me quiero arrepentir de algo, hoy va a haber gozo en el cielo. Y ya por eso valió la pena el haber venido aquí a decirte que la segunda arma que tú tienes y que puedes usarla el día de mañana y todos los días hasta antes de que venga Jesucristo, que tiene límite, es el arrepentirte. Señor, yo te doy gracias en este día. Yo te doy gracias, Padre, en este día, por cada hombre, por cada mujer que el día de hoy haya decidido recibir esta palabra en su corazón. Espíritu Santo, yo te pido que a toda la congregación nos muestres el poder que hay en arrepentirse y confesar nuestros pecados, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta vida, en este corto tiempo que nos queda antes de que estemos contigo. Yo declaro en tu nombre, Señor, lo que dice tu palabra, que hoy hay gozo por los que aquí nos hemos arrepentido. Yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te pido ahí que saludes a alguien y lo bendigas. Dile: